hablar de libros, para hablar de programas sobre África, y me trajo el libro y es muy caro. Oye, el libro es caro, ¿eh? Pero bueno, invertí mis vacaciones en el libro y lo leí rápidamente. Ya les digo, la introducción me encantó. Empecé a leer. Algunas reinas para mí eran desconocidas totalmente, no las conocía. Algunas sí. Me sorprendió el título cuando dice reinas africanas y heroínas de la diáspora. Entonces yo buscaba estas heroínas de la diáspora. La autora ha incluido 2 mujeres heroínas de la diáspora. Harriet Tubman, raramente conocida, la encontrarán aquí. Y la otra heroína de la diáspora es la mulata Soledad de Guadalupe. También la encontrarán. Las 2 ya tenía información de ellos. De verdad que el libro está muy bien. Yo me centré, volví a leer el de la Venus, apasionante el relato de la Venus. Había leído el libro con Esther, el libro, o sea, de muchas páginas, pero cuando he leído el relato aquí otra vez, digo, la Venus es una mujer reducida a animal. La llevaban de feria en feria de Sudáfrica y la pasearon por toda Europa como si fuera una feria, como un animal. Volví a leerlo y me impresionó. Luego, una parte que la autora también hace énfasis es de cómo creen los entendidos y los escritores sobre temas de África, cómo creen que la historia de África empezó con la relación con Occidente. Ya sabemos y lo ponemos sobre papel, pero ellos aún siguen insistiendo en que la relación con África no empezó con la colonización, sino África ya tenía comerciantes. Tenemos comerciantes que comerciaban con el oro en Zimbabue, en Sudáfrica, la República del Congo. Traernos esos conocimientos olvidados, ignorados, de la misma manera que lo han sido nuestras mujeres en la historia, ¿no? Y sí, con toda seguridad tus nietas y mis nietas hablarán de estas mujeres en la diáspora, ¿no? Sin duda. Bueno, yo voy a decir las cosas que más me gustaron. Muy bien. Ok, vale. Pues voy a un poco que no sabíamos cómo dividirnos. Es cierto que en un principio Omar me comentó de que podía hablar de las mujeres de la diáspora, pero como bien ha dicho Remé, la autora solo se decanta por 2 mujeres en la diáspora, 2 mujeres interesantísimas, pero sin duda hay muchísimas más. Sin duda hay muchísimas más. En cualquier caso, estas 2 mujeres no están elegidas al azar, son 2 representantes de la diáspora afrodescendiente importantísimas y ni más ni menos, yo estoy súper contenta con la elección, porque Tubman es la que llevó a cabo, gracias a ella se pudo realizar de alguna manera, la impulsora y la guía del Underground Railroad, fue la que sirvió de guía para esos esclavos que pudieran cruzar del sur de los Estados Unidos al norte, pudieran escaparse para la frontera con Canadá. Esto fue impulsado por una mujer. Ella fue captada por las redes abolicionistas de los Estados Unidos y sin duda es increíble cómo esta historia de abolicionismo, de lucha y de darle un mejor porvenir a los suyos propios, porque una vez y otra vez ella viajaba al sur de los Estados Unidos y ella fue quien creó de alguna manera estas nuevas rutas. Digamos que el Underground Railroad, que significa el ferrocarril subterráneo, no se refería propiamente a un ferrocarril, a una máquina, se refería simplemente a los caminos que se dibujaron para escapar del yugo del sur, ¿no? de los estados del sur, como lo conocemos, con todo esa esclavitud. Así le hace Tubman como la gran guía de esos esclavos que fueron ayudados a salir de ese sur y a migrar al norte, donde podían por fin vivir en paz. Esa fue su historia. Su historia personal también queda reflejada. Esta, digamos, es su historia pública, pero yo creo que lo interesante en este caso, lo que nos trae Silvia Serrán, es esta historia privada que se conoce tan poco también de las heroínas,
¿no? Este saber cómo era su historia antes de convertirse en heroína de Harriet Tubman. Cómo ella lucha por dejar de ser esclava, cómo tiene que escapar de un marido con el que la casan. Todos estos pequeños detalles que humanizan al personaje, ¿no? Porque muchas veces conocemos al personaje en ese clímax, ¿no? En el que ya es héroe y uno no sabe muy bien cómo se construye ese personaje. Es muy difícil encontrar documentación. Y se hace complicado también porque muchas veces estas mujeres me han acompañado una figura masculina, que es la que se reconoce, porque al fin y al cabo el reconocimiento siempre viene de la parte occidental, hay que dejarlo claro, y entonces la parte occidental reconoce la figura femenina por encima de la figura masculina por encima de la femenina, y todas esas figuras. Por eso es tan interesante lo que hace ella, ¿no? Ese momento en que ella recupera a las madres, ¿no? Que es fabuloso, ¿no? Hay historias de madres también, no solo la historia del personaje masculino que conocemos, y de alguna manera en esa poquísima historia afrodescendiente que se da en los colegios aún tenemos acceso a alguno de estos personajes, de estos guerreros, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas madres? Exacto, ¿no? La madre de Shaka Zulu, ¿qué pasa con esas madres de esos guerreros? Yo creo que ese acercamiento que hace ella es fascinante, porque no solo se acerca al rol de la reina, sino también al de la curandera, al de la madre, al de, en cierta medida, a esos nuevos, no solo roles, sino también oficios, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que la mujer en África siempre está ligada a un oficio per se, ¿no? El hecho de que tengas que cuidar, no solo es el tema de cuidadora. La madre de Shaka Zulu tuvo que crear y luchar, pero tuvo que crear un guerrero, ¿no? Entonces es eso. Y es cierto lo que tú dices, muchas veces, la mayor parte del tiempo, el tema de la documentación se hace imposible. Bueno, se hace imposible por el tema de que es complicado, el tema de los archivos en África son de difícil acceso, generalmente accedemos a los archivos europeos, hay muy poca información y se hace complicado compilar toda esa información, pero no solo aquí en Europa o en África, también lo es en América. Las mujeres afrodescendientes han sido apartadas 2 veces, por mujer y por afrodescendientes, de la historia. Por eso también yo creo que es interesante y muy complementario el hecho de que la autora se haya apoyado en lo que es la historia oral, porque es como hacer uso del propio recurso que nos da la historia africana. Eso es uno de los recursos que tenemos. La historia africana se apoya, la historia oral lo ha hecho así desde siempre. Y es esa recuperación de esa historia que siempre ha sido contada, pero que no interesaba poner por escrito, que nunca se le ha dado el lugar que corresponde. Entonces yo creo que en eso es de justicia, de alguna manera, es de justicia lo que ha hecho, ¿no? Y lo que ha hecho es como un compendio entre toda esa documentación encontrada, entre la historia oral y entre lo que sabemos por terceros. La historia de la madre de Shaka está hecha a través de la propia documentación de Shaka, con lo cual por momentos parece que la narración nos habla más de Shaka que de su madre. Pero luego cuando acabas de leer el relato, realmente entiendes la labor de madre en un sentido muy complicado, cómo ser madre de un líder, cómo ser madre de un guerrero. Y yo creo que eso es lo que tiene de novedoso, poder aunado como muchas metodologías diferentes, no solo occidentales. Estoy de acuerdo. Porque al fin y al cabo yo creo que África tiene mucho de ese verbo que es ejercitar. En África se ejercita la religión, se ejercita la palabra. Entonces, yo creo que el incorporar la historia oral como metodología se hace imprescindible porque hay una falta de documentación que solamente puede ser suplida de esta manera. El hándicap o lo lamentable evidentemente es pasar de soporte la propia historia oral, o sea, deja de ser ese cuento que escuchamos, ese entorno en el que nos sentamos todos a escuchar, a compartir un mismo relato, y pasa a estar escrito, a ser fijado de alguna manera. Yo creo que lo extraordinario de la historia oral es esa versatilidad, ese dinamismo y ese, a pesar de haber oído siempre el mismo relato, siempre es un relato nuevo, ¿no? Yo creo que eso es lo que se retroalimenta y eso es lo importante de la historia oral en cuanto a África, que siempre es un relato nuevo,
porque siempre está apuntalado por el momento en el cual se cuenta el relato, ¿no? Entonces siempre es eso, se ejercita y se hace nuevo, a pesar de lo antiguo que pueda ser. Pero era necesario fijarlo, ¿no? Bajarlo a tierra, le diría Fito Páez. Hay que bajarlo a tierra y fijarlo para que complemente la propia historia, o digamos, la documentación que se tiene. No solo se hace necesario con esto, sino también que de alguna manera esto ayuda a completar la propia historia, va más allá del personaje. Yo creo que le da al lector, lo envuelve de ese carisma africano al fin y al cabo. No es una lectura al uso, sino que uno mismo se da cuenta de que parece que me están contando un cuento, ¿no? Parece que estoy al lado del Boabad sentado y me lo están diciendo, porque por momentos la propia lectura, el lenguaje pasa a ser realmente de historia oral. Yo primero creo que con la combinación pierda. Sí, gracias por estar aquí dando esta lección sobre reinas de África, reinas de África y heroínas de la diáspora, pero creo que todas las mujeres negras son reinas. Este libro es muy importante porque saca de la sombra figuras que han sido olvidadas. Estabas diciendo que la mayor parte es porque los europeos han narrado a los reyes que han encontrado y no han narrado a sus reinas. Pero también tiene mucho que ver de la religión, que es cristiana, luego musulmana en África del Oeste, que cuando llegó sustituyó las reinas africanas a las reinas de la historia musulmana o a la Madre María de Jesús. Y ese libro lo que hace es intentar hacer el principio de todo, pero si ves que nombrar bien es difícil, porque ya si yo solamente lo leo y digo, hostia, no he hablado de Hatshepsut, casi toda la faraona más conocida de todo el mundo, que dijo, aquí basta, yo voy a ser faraón. Y dije, una faraona no existe, tiene que llevar una barba, se hace una barba artificial y le lleva. Y ha sido de los más grandes de Egipto. Y hay una dinastía de mujeres que ha reinado en Meroe, que se llama la dinastía de los Candaces, de la reina Amenseco, y se han enfrentado a Augusto César desde Roma, que la derrotaron y que ha firmado un tratado. Lo que pasa es que, claro, después de todo eso, nosotros no hemos podido narrar esta historia. Ahora, con este tipo de libros, la gente se está interesando a empezar a sacar. Y cuando empezaron, con su madre, cuando empezaron porque el encuentro del norte de Senegal ha hecho con los almorávides, que conocen aquí también en España, y ha sido duro, un principio casi de la esclavitud, y cogían a las mujeres como esclavas, y su madre, la reina Jumbo, para no librar a las chicas jóvenes a los árabes, les metió dentro de una habitación y les quemó todo. Y su nombre se llama... Digamos, es algo impuesto, algo que ha sido utilizado. Estaba en la universidad, sus propios profesores le decían, esos son cuentos, esos son historias de Griot, eso no existe. Entonces ella comenzó a trabajar en Radio Francia, donde fue la primera mujer negra en trabajar, y fue allí que estaba haciendo programas sobre historia africana, que empieza a leer las fuentes de los colonizadores, y es cuando, por ejemplo, descubre personajes que a ella le sonaban de su infancia. Y es cuando dice, bueno, si los blancos han escrito sobre estas mujeres, es que existieron. Entonces sí que es cierto que recoge la tradición oral, pero Silvia Selvén es sobre todo muy metodológica y la bibliografía es impresionante. Ella escribe desde la historia. Lo que pasa es que tiene una gran capacidad poética, pero escribe siempre desde la historia. Sí, lo que pasa es que también, digamos que no es sí, yo creo que es muy sano el tema de hacer una crítica. Yo creo que la crítica que le hacemos los historiadores al uso, a Silvia en este caso, no es para nada negativa. Quiero decir,
que el que ella haya usado la historia oral como fuente documental es perfectamente lícito y además totalmente comprensible, y es lo que hace que el libro de alguna manera se embulla de esta propia metodología africana. O sea, parece, cuando te estás leyendo el libro, es que te lo están contando, y eso es apasionante, porque te están hablando de una historia real, pero te lo están contando, y lo hace muy agradable. Si bien es cierto de que realmente la base histórica está ahí y se siente, ¿no? Pero también es cierto de que esta búsqueda y este uso de la historia oral hace que no solo complemente los personajes de los cuales hay falta de documentación, sino simplemente de que lleva al lector al boabat y a sentarse bajo del boabat y a escuchar la historia. Y evidentemente esto es provocado, esto es estilo, esto es utilizar la historia oral como estilo, es un método, es una metodología. Ella ha elegido escribirla así. O sea, con lo cual yo estoy completamente a favor, estamos, porque nos encanta que siga esto. Lo tengo, haya llegado, pero solo quería hacer una cosa, es decir, hay que agradecer que se empiece a recoger, a reconstruir la historia, pero no nos equivoquemos mucho que a reconstruirlo nos pongamos en el pensamiento de la sociedad donde vivimos. Porque cuando hablamos de la historia de África, no solamente las mujeres, su historia es desconocida. Hay muchos hombres, muchos héroes, mucha historia. Y la culpa no es de otros, es nuestra, porque nuestra historia es oral. Y, por desgracia, los que tienen esa historia han ido muriendo. Entonces, no solamente no se ha hablado se tiene bastante, los que hemos vivido en los poblados de nuestra África profunda, no tenemos esa concepción de mujer esclava, dominada, que tienen ustedes en Europa. Es decir, que se tiene en Occidente. Quiero decir que tenemos que tener bastante cuidado, agradecer que se vaya sacando, buscando y animar a los que lo hacen, pero no confundamos que porque por el feminismo, el machismo, no, creo que no, porque hay todavía sociedades africanas donde son matriarcales. La mujer es el que lleva el bastón de mando, y en África negra, en África profunda, todavía existe. Quiero decir con esto que, por favor, agradezcámoslo, pero no toda la historia se ha contado, ni siquiera de los hombres, pero tengamos cuidado. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Yo igualmente antes me refería a la historia de Harriet Tubman, que es Estados Unidos, por eso hablaba del esclavitud, no me estaba refiriendo al de las mujeres africanas. En cualquier caso, yo creo que tiene muchísima razón, pero si bien es cierto de que conocemos algo o bien poco de la historia de África, lo que suele aparecer en los libros son presidentes, reyes y guerreros, y que como mucho salen las amazonas de Dahomey, como mucho. La situación de la mujer africana es obviamente que los 50 mujeres muertas aquí, porque están publicitados, se habla de ello, pero en África la violencia es oculta, y en algunas zonas de África y en algunos pueblos de África la violencia contra las mujeres se celebra. Mi marido no me pega porque mi marido no me quiere. Entonces, como no tenemos esos periódicos y Telecinco para que haga sensación, pero yo la similitud no la pondría sobre papel. Volver al tema metodológico, porque es que me parece súper interesante el tema de la legitimidad que tiene la historia oral africana como metodología válida, legítima de investigación. Y yo no, digamos que más que hablar de la historia oral como metodología de investigación, a mí me gustaría puntualizar que la manera en la que investigan las ciencias sociales acá tampoco es tan diferente. Sencillamente lo que hace es recoge un montón de entrevistas cuando estamos hablando en términos cualitativos, que nada tiene de diferente de agarrar, como bien estaba diciendo
se ha estado diciendo antes, que es coger una historia que uno conoce, contextualizarla en un periodo histórico que también entonces es un relato nuevo y ponerla por escrito. Entonces, realmente que esté legitimado, es decir, la entrevista a un experto acá como una fuente válida de conocimiento y que se cuestione la legitimidad de una historia oral, pues no sé, yo no le veo, particularmente no le veo mayor diferencia, pero bueno, solo quería puntualizar que acá tampoco es que se hace muy difícil. Cuentacuentos. Es tan importante esto. Es la historia de África en la tradición oral. Eso es categoría académica 10. Tiene que ser, o lo tenemos que hacer que sea categoría académica 10. Mirad, hace 4 o 5 años en el Centro de Cultura Contemporánea, con Jacinto Creus, que tú conoces, Remey, organizamos unas jornadas de cuentacuentos y la oralidad africana en 5 lenguas diferentes, incluso en Wolof y tal, con traducción simultánea. Un espectáculo. La gente de la Sociedad de Barcelona y también de Madrid, que a veces vienen los de Madrid aquí, Barcelona también, se quedaron espectacularmente alucinados de la fuerza. Pero ¿sabéis cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que la tradición oral, con la televisión, con los medios, diríamos, de comunicación, se puede perder. Aquel cuento que contaba la madre al hijo, del hijo, todo eso, tan profundo, que es la historia real, diríamos, que podemos rescatar de África, esto se puede perder. Yo os digo una cosa, como presidente del instituto, Remey, tú puedes, si quieres, canalizar gente para que intentemos hacer algo para presentar a la sociedad española, en este caso, de la importancia y de la realidad de esa oralidad. Claro, ellos tienen los libros de la oralidad en Vic, donde vive Yacine, y tú tienes la posibilidad de darnos el dinero para... Vamos a lo que vamos. No existe, no es verdad. Y desde que la UNESCO ha decidido reescribir la historia de África según los historiadores, esta tradición oral está tomado en cuenta. Claro, puede parecer cuento, pero ¿quién te ha dicho que lo que Marco Polo contó de China es verdad? No, lo contó y lo he escrito, pero nosotros no somos tontos. Si nos dice que mañana, si alguien me cuenta que la hermana estaba volando por ahí, yo sabré que no ha volado. Pero de estas fuentes, la gente constituyó este club de UNESCO para escribir la historia de África. El primer volumen se llama Metodología. ¿Y cómo cogerlo? Y además está muy importante que la tradición oral es lo que se trata en general en África del Oeste, que donde yo soy. Siempre, Kizerbo-te lo dice en Historia General de África, es mejor buscar fuente antes del Islam. Porque si realmente la autenticidad de la historia africana, la presencia del Islam en África Occidental no deja de ser una historia. Pero la historia real de África empezó antes del Imperio de Ghana, porque el Imperio de Mali ya está infectado de la historia del Islam. Entonces, antes del Imperio de Ghana y a partir de ahí. Entonces nosotros, como, bueno, yo, mi parte del activismo que hace, que es la reapropiación de la historia de África, sí que reivindicamos la tradición oral y además también de la dialéctica. O sea, es muy importante que sepamos que en África solo hay 4 grupos de lengua. Y eso es muy importante porque eso te permite surfear de pueblo a pueblo y de considerar los términos si son iguales o no. Y eso existe y es muy importante. Lo que en general el mundo occidental no sabe. Es un problema. Realmente, nuestras ironías que tenemos en África, que muchas veces no se habla, muchas veces las resistentes africanas son invisibles. Entonces, hacer una jornada así para hacer ver realmente qué tenemos como resistentes es importante. Aporto en este debate que yo, lo que estamos diciendo que es una literalmente se ha hablado de esta historia como el escritor ha explicado. Yo voy a aportar mi conocimiento porque yo vengo de ese pueblo. Este pueblo donde murió estas mujeres, allí vengo yo. Allí nació mi madre. Y no es
no es una cuenta, sino es una realidad. Es mostrar realmente de que cuando llegaron los franceses en África, la primera resistente que se chocaron era una mujer negra senegalesa, y eso es la realidad. Así que es solamente una aportación y seguimos el debate. Felicidades. Tener un libro así sobre reinas africanas, esto, aparte de que sea un legítimo, todos los africanos aquí sabemos perfectamente el rol de nuestras madres. Yo simplemente pondría un ejemplo. Cuando se habla de que sea tradición oral, que el método y tal, bueno, el ejemplo mío, por ejemplo, sería la madre fundadora de un reino, el nuestro de Burkina Faso, el imperio, bueno, no es un imperio, de un reino, el más famoso, Mossi, se llama Yenenga. Bueno, lo pueden llamar tradición oral, bueno, bueno, nosotros en Burkina sabemos perfectamente que la madre fundadora de este reino, el reino Mossi, se llama Yenenga. 40 o 50 necesitaríamos 20 Don Quijotes o 50.000 para encajar ahí realmente las reinas amazonas. Además, no estamos hablando del valor, no, amazonas. Me decía el compatriota o la hermana, las primeras que dieron la cara cuando la colonización, pero esto estamos hablando del 40 y algo, ¿no? Deberíamos hablar más allá. Yenenga, por ejemplo, nosotros en Burkina la tenemos como referencia, es la figura más importante. La camiseta de Burkina perfectamente verás, así la llaman etalón, porque es el caballito. Se casa, es una heroína, una mujer bastante rebelde en su época, no se quería casar, tenía como ámbitos masculinos, su padre se enfadó, que era rey, bueno, pero al fin y al cabo se casa con un príncipe también que le gustaba más las armas y tal, y esta unión pues nace Ouédraogo, que es, como diríamos en mi país, el apellido más famoso, Ouédraogo. Y esto, que lo llamen tradición oral, que lo llamen, bueno, a mí, bueno, me da igual, porque no es esta la cuestión. La cuestión es que todos los africanos somos bastante conscientes, nadie nos lo va a explicar, ni que salga, ni Carcassonne, ni la Real Academia Española, no, nosotros somos bastante conscientes. Por eso yo realmente este libro nos viene súper guay, y ojalá hubieran más libros, neoafricanos. Después de explicar lo que es una mitología y lo que es, al final me extrañó un señor venir humildemente, dice: Señor, después de escucharle, yo he publicado un libro sobre la mitología de mi región, creo que me equivoqué, no son mitologías, son leyendas. Y me dio su libro. Entonces, la oralidad neoafricana contiene todo, y hay que distinguir. El cuento no es diferente para mí del teatro, de la novela o el ensayo también hago. Y luego la historia del rey, la historia de tal, las narraciones que se hacían bajo la luz, no solamente eran cuentos, era como narrar, transmitir. Y con esto termino. El problema, y se agradece al Señor su ofrecimiento, el problema es nuestro, es que fue oral, y esos árboles que lo contenían se van muriendo. Hace unos pocos años di una conferencia en una universidad africana donde decía: la muerte del cuento en África y su resurrección en Europa. Porque yo llevo años, decenas de años trabajando sobre los cuentos en Europa, cuando en mi África natal, como ha dicho el Señor, los niños ya no escuchan cuentos como yo lo escuchaba, sino que van a ver las series en la televisión. Es decir, su muerte, el peligro está ahí. Y no solamente el peligro, es decir, ¿cómo hacemos para recuperar
no solamente esto, porque los viejos, además del pueblo, entre el alcohol que ya les vuelven ciegos y no se acuerdan, ¿cómo podemos recuperarlo? Entonces, termino. Hay que creer que la oralidad es la literatura, solo que oral, y tiene un conjunto de todo. Están potentes. ¿Cómo es que el mundo occidental las puede ignorar? Si es una riqueza tremenda. Bueno, porque es política. Se ha estado ignorando. Perdón. Porque es política. No le importa, entro yo como académica. Yo doy clases, estoy acabando mi doctorado en la Pompeu Fabra, yo doy clases ahora mismo a un grupo de alumnos de primero de política. Ese grupo de alumnos de primero de política no saben más allá, o sea, me confunden Cuba con Haití, o me confunden República Dominicana, no saben que tiene una frontera con Haití, o ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que se sepa la geografía de Europa y no se sepa la geografía de África, no se sepa la geografía del Caribe? Ya le contesto yo. Todas esas cosas. No saben quién es Hatshepsut, no saben quién es Nefertiti, confunden a Nefertiti y a Nefertari. Mira, porque es así, y no conocen nada más de África que no sea la trata negrera de oída, porque no saben ni de los puertos que salían ni qué era en realidad. Entonces, esos conocimientos han sido desplazados, ignorados y avasallados, y me estoy echando la culpa, porque al fin y al cabo es de lo que yo como. Avasallados por las universidades europeas. Entonces, si usted ignora un conocimiento y no lo da, no lo imparte, pero encima de eso ignoran a las personas que se encargan de eso, quiero decir, todas las personas que hay aquí, muchas de ellas trabajan en universidades o han sido docentes universitarios, da igual, ¿cuántas han podido impartir en universidades catalanas? Perdón eso, pero si hay instituciones sociales, privadas, públicas o semipúblicas, que quieren hacer esto, que quieren poner esto en la primera línea, incluso en universidades, en tu universidad, la Pompeu Fabra, yo he dado cursos y he organizado cursos hablando de todo eso. Que no lo cojan, tendremos que insistir. Español. De hecho, y a las que me repito, yo fui alumna de Jacint Creus, fui alumna de Ferran Iniesta, y cuando yo estudiaba en la UB, mi licenciatura en la UB, yo tuve la oportunidad y el grandísimo placer de dar 7 asignaturas sobre África. Pensamiento, antropología, las hice todas con ellos dos. Fue realmente un placer y a ellos les debo muchísimo. Pero viene cierto que a día de hoy lo único que queda de estas asignaturas es Introducción a la Historia de África. Exactamente. La asignatura está en suspenso porque la daba un docente que ahora mismo se encuentra fuera de la universidad. Con lo cual esa asignatura, Introducción a la Historia de África, está en suspenso y no se hace. Sin embargo, hay unos cuantos docentes que estamos intentando introducir y incorporar actividades relacionadas con África, con el tema del conocimiento, a las universidades. Esa es nuestra misión y estaremos encantados de recibirle y desde aquí le doy las gracias por ese ofrecimiento. Evidentemente vamos a hacer uso de él. Hablaremos y nos veremos, porque además quiero decirle que hay muchísimas iniciativas. Como también hemos recibido muchísimos noes desde donde estamos. Muchos más noes que sí, por supuesto. No, totalmente. Con lo cual estamos muy agradecidos. Pero no. O la historia de cualquier país, cada uno lo escribe orientándolo a su manera. Entonces, la historia de la realidad africana no podemos hacer. Fuimos un pueblo vencido, reconozcámoslo. Ahora, cuando se recupera un poco la libertad, busquemos otra forma de hacer revivir la realidad. Vengo de lo que usted dice, es verdad. Vengo de un encuentro muy importante en Senegal, donde había todos los afrodescendientes sobre el proyecto de cambio de manuales escolares a la afrodescendencia en el mundo. Había de todo, Brasil, todo el mundo. Eso es lo que se tiene que hacer, es decir, el victimismo quizá no cuente. La realidad es que uno cuenta lo que él cree. Seguramente, perdonadme, que el historiador ha dicho que los negros
son feos y tal, bueno, él lo piensa que yo soy feo, pero yo soy el que tengo que poner lo que yo pienso del negro, porque soy negro. Poner nuestra realidad nos corresponde, como por ejemplo este libro y lo que están ustedes Y los que haciendo. seguirán anteriormente. Claro, y No será la misma, no tendrá la misma visión que uno que escribe desde África. De hecho, me acuerdo que un amigo francés me contaba que decidieron introducir la historia de África en la educación francesa y dicen la parte de la colonización, el lado positivo de la colonización. El lado positivo sería, bueno, les civilizamos, hicimos carreteras, hicimos escuelas para que puedan ir a la escuela. A ver textos rigurosos. Antonio hablaba de Ferran, tenemos la desgracia de que Ferran se jubila y entonces nos encontraremos que no tenemos buenos profesores. Hemos venido a hablar de mujeres y las mujeres han quedado esclavizadas, ¿verdad? Como si no... en fin. Vamos a volver a hablar de mujeres. Vamos. No. En igualdad de condiciones de formación, no solamente África, en todo el mundo siempre está el patriarcado. Pero Siempre. eso la religión tiene mucho que ver. Quisiera dejar un poco más lejano, dijéramos, el problema de que se sepa, ya no de África. Es decir, aquí llevamos más de 30 años o 40 con un desastre de planes de estudio, cambiándolo cada 2 por 3, y cambian la persona, te cambian todo el plan de estudio de todo el país y todo el Estado, en fin. Es un desastre que va mucho más allá de lo otro, que es cierto lo que dicen ustedes, de que, por supuesto, de África solo se saben que hay gente más negra que en... Bueno, en París a lo mejor no, pero en muchos sitios, dijéramos, ¿no? Luego no sé hasta qué punto la realidad que yo he podido vivir durante visitas a Senegal durante 10 años en viajes esporádicos, pero cada año 1 o 2 veces, para desarrollar proyectos en las zonas más humildes o más rurales, entiendo que la cuestión oralidad es la única forma de transmisión de la cultura, que el analfabetismo es bestial. Luego una cosa que a mí siempre me ha dolido cada viaje que he hecho allí, el tema de que de alguna forma África tiene que despertar en una parte muy importante, me parece, o al menos que mi realidad, dijéramos, sea fraccionada, ¿no? Me refiero a que no puede ser que una mujer que se hace cargo de los animales estoy hablando de lo rural, de los animales de la casa, del cultivo, de hacer la comida, de levantar a los niños, de llevarlos al colegio, de hacerlo prácticamente todo, lo físico y lo que no es físico, y que la formación que tienen que darle ellas mismas también a sus hijos, y ellas sean iletradas, o a una edad muy temprana se les quita del colegio. Eso para mí es una injusticia que un día, dijéramos, tiene que levantar para ese feminismo y para muchas transformaciones y revoluciones que quedan pendientes. Ignorante, claro, sí que tú sigues mandando, ¿sabes lo que quiero decir? Claro. Entonces, yo creo que las mujeres de África han demostrado realmente unas capacidades de gestión, pero hablar de mujeres africanas no hablamos solamente uno que está en la aldea, Sí, también sí, se sí, puede sí, hablar claro. de diferentes, la diversidad de las Claro, mujeres claro. que hay, ¿no? Que hay en esto. Muchas cosas se puede decir respecto a esto, que no hay interés. Realmente quien escribe todo eso viene de Occidental. Allá no hay posibilidad de que las personas puedan escribir. Por eso valoramos realmente lo que es el traspaso de los valores desde los padres a hijos y a nietos, porque es lo que tenemos, una capacidad lectura, una capacidad verbal, y que se agarra esta posibilidad historial, ¿no? Claro. Y yo creo que África, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ojalá que no sea muy lejos, pero Europa tiene que tener en cuenta de que si África sigue lo mismo, aquí también seguirán con dificultades, Por supuesto. porque ya se ve claramente de que vienen por aquí por el hecho que hay aquí, la injusticia que hay allá, ¿vale? Y que también no se puede negar realmente de que es el hecho de que África está aún en camino de desarrollo, lo que llaman, porque aún hay intereses políticas que siguen en camino de La desarrollo. herencia colonial bestia. No se habla incluso en Cuba, porque se habla de los barcos negreros que llegaron a Cuba, de los negros que fueron esclavos a los centrales azucareros, pero no se habla de la mujer que vinieron en esos barcos, que fueron violadas, maltratadas. Eso está invisibilizado totalmente. O sea que es importante, yo creo,
yo como caribeña también, un poco que esta historia que llegue a nosotros también, que no se habla de ese tema. O sea, no es solamente, vamos a hablar de España, pero del Caribe, un país no se habla de ese tema. Y cómo ese mismo sufrimiento... Y ese sufrimiento lo llevamos y lo hemos... Yo soy artista de la plástica y mi tema es la mujer negra, es toda la parte que vino de África, y es muy triste, es muy doloroso que nosotros no sepamos, o que las mujeres en Cuba tampoco sepan de dónde vienen y cómo vinieron esas mujeres, bajo qué condiciones tan humillantes. Eso no se habla. Entonces para mí ha sido un placer que me haya invitado hoy a ver este libro y a esta presentación. Yo creo que esto hay que extenderlo en Cuba. No ha dado tiempo para hablar de esto, pero la importancia, porque ese espacio, yo no hablaría en el 18 o el 19 de afrofeminismo, pero sí hablaría de estrategias de emancipación. Ese espacio lo dio la religión, al menos en la diáspora. Ese espacio donde se crearon estrategias para emanciparse, para volver a nacer como mujeres y tener ese espacio de libertad. Ese espacio lo dio definitivamente la religión, porque el espacio privado, allí donde la persona esclavizada estaba, generalmente era la casa del amo, y ese espacio no daba. Ese espacio privado del amo no daba para ningún tipo de estrategia emancipatoria, con lo cual se tuvieron que buscar sus propios espacios, y eso fue gracias a la religión que traían de África, el ejercicio de esa propia religión. Es fabuloso como ver mujeres actuales que hablan de la historia de sus familias esclavas que vivían en ese sitio, con toda una tradición hasta de todas las memorias, desde las comidas hasta los peinados y todo. O sea que la mujer tiene un papel importante. No ha interesado África, y sobre todo la África subsahariana, en absoluto. Le interesa Latinoamérica, pero incluso te voy a decir, en Latinoamérica, la diáspora africana de Latinoamérica le interesa menos. Eso es la realidad. Y por eso digo yo aquí, os digo a todos, es decir, cuando hay 4 instituciones que estamos intentando para África, oye, Mujeres para África, Instituto Cataluña África, todo eso que estamos intentando hacer eso, oye, unámonos en la Pompeu Fabra, gran universidad, en la Universidad de Barcelona, todos que en la Universidad Rovira y Virgili, esos, que tenemos gente muy potente, instituciones potentes, oye, vosotros que tenéis esa capacidad, reunámonos y nosotros os daremos cobijo y bueno, y lo que podamos. Ahí estamos. Muchísimas gracias.